Hola, qué bueno que nos sigues acompañando aquí en La Chorcha. Estamos muy contentas porque queremos compartirte que ya cumplimos un año. Y por cierto, si nos estás viendo por Facebook o por TikTok, suscríbete al canal de YouTube, ¿sí? Ahí vas a ver otros videos, otros programas. Hemos estado hablando de varios temas, de violencia, de una infinidad de situaciones que estamos pasando día con día y que a ti te interesan, seguramente. Chorcha Informada, así lo encuentras en YouTube, Chorcha Informada. Exacto. Entonces te invitamos a que te suscribas ahí en YouTube, aunque nos veas por Facebook y TikTok, para que te suscribas y nos sigas apoyando en estas transmisiones. Y en este año hemos estado hablando de acuerdo a lo que va pasando en los meses. Por ejemplo, en febrero hablamos del amor, ¿sí? En marzo, el tema de la mujer. Y ahora en abril, pues, ¿qué crees? El día del niño o de la niña, porque si no digo esto me van a crucificar. Sí. ¿Verdad que sí, Sonia? Y pues se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió, sino que gracias al mes de abril, pues nos abrieron la mente y dijimos, pues tenemos que hablar de la niñez. Y pues queremos de momento preguntarte a ti, pero en este caso yo le voy a preguntar a Sonia y ella me va a preguntar a mí. O si no, yo también lo voy a decir. ¿Qué hacías en tu niñez, Sonia? Sí, ¿qué hacíamos? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, en aquella época, mi niñez, pues siempre estábamos en casa. Mi papá no nos dejaba salir. Él se iba a trabajar, nos quedábamos con mi mamá, pero no nos dejaba salir. No tuve amigos vecinos, ¿no? Nada más estábamos dentro, mi hermana, mi hermano y yo jugábamos en el patio, patines, ¿sí? Bicicleta. Veíamos la televisión, nos sentaba mi mamá y a ver televisión con naranjas y con azúcar, estábamos comiendo, viendo la televisión. Pues eso era lo que yo hacía. ¿Tú? ¿En serio? Pues mira, yo sí salía a la calle, o sea, yo sí tuve muchos amigos, a mí sí me dejaban salir, haz de cuenta, los viernes, por ejemplo, ¿no? Los viernes, a ver, haz la tarea, bueno, come, haz la tarea. Y ya después de eso podíamos salir a jugar con nuestros vecinos, con nuestros amigos vecinos, y nos dejaban fácil 2-3 horas y sin supervisión. Fíjate qué cosa, o nada más si la mamá se le ocurría, Miriam Edith, cuando me decía Miriam Edith era estaba porque enojada. Tienes que estar aquí, ¿no? Tráete las tortillas, ¿no? Entonces ya iba yo corriendo por las tortillas, ya las llevaba. Pero solo en caso de que a mi mamá se olvidara algo de la comida o algo así, me interrumpía en mi juego. Igual andábamos en patines, andábamos en bicicleta. Yo fui tremenda. Sí les voy a contar. Tengo varias cicatrices, que en las rodillas peladas, ¿no? Que la costura en la pierna, que la costura en la barbilla, porque sí era tremenda. Cuando yo era más pequeña, vamos a hablar de mis 5 años, que es lo que más o menos uno luego recuerda, aunque yo te puedo decir que recuerdo antes de mis 5 años, pero bueno, voy a partir de los 5 años. A los 8 vivíamos en una privada, ahí sobre Calzada de Tlalpan, donde está la línea azul del metro. La estación azul del metro fue inaugurada en el 69. Entonces yo ya tenía como 3 años cuando ya el metro pasaba por ahí, pero son avenidas anchas y las banquetas de Calzada de Tlalpan, de sobre Calzada de Tlalpan, son anchas. Entonces ahí había una privada, es decir, había un conjunto de casas, 10 casas de este lado, 10 casas del otro, y ahí jugábamos en ese pasillo grande. No había zaguán, actualmente ya hay zaguán, por obvias razones, la inseguridad. Pero en aquel entonces no había un portón. Entonces ahí jugábamos todo lo que acabamos de comentar, pero que también yo recuerdo que mi padre, cuando llegaba de trabajar, llegaba con cajas de cartón y nos hacía una casita afuera, ahí en la privada, cajas de cartón, y ahí sacábamos nuestras cocinitas, nuestras muñecas, mira nada más. Mi primera muñeca. Es así que tendrá como 56 años. ¡Wow! Sí. ¿Le podemos quitar tantito su gorrita? Sí, yo pensé que el chupón. Mira, su cabello. Vean, pero si ustedes pudieran ver, o tocar más bien, porque sí pueden ver,
el material de esta muñeca es un plástico suave, o sea, firme pero suave. Actualmente las muñecas son de un plástico muy transparente, o sea, muy así raro, ¿no? Sí. Pero mira, sus detallitos. Mira, acojonaditos. Así como que es ¿cómo se llama? El bebé Gerber. Ya Sí. vi un comercial. Bueno, el bebé ese de la comida de las papillas, o sea, así pochoncito, así sus líneas bien marcadas, sus coditos. Mira nada más los detalles. Mi hijo dice que es mi niña diabólica, que se parece a Ay, Anabel. No se parece a Anabel. Anabel, no, está muy fea. No, está muy simpática. ¿Y cómo le pusiste? ¿Le pusiste algún nombre? No, muñeca. Fíjate. Bueno, es su muñequita y está bien bonita. Sí. Y entonces, pues fíjense, o sea, qué detalle de guardar un juguete. Sí. Y eso es, la verdad, en lo personal, ella me decía, ¿tú no tienes un juguete? No, pues la verdad, yo no tengo ningún juguete que guarde, definitivamente ninguno guarde. Pero en mi memoria sí está todo lo que de alguna manera jugábamos, inclusive veíamos en la televisión. ¿Qué programas te gustaban? Fíjate, a mí de pequeña, obviamente, el programa que me viene a la mente era Burbujas. Ah, sí, burbujas, un mundo de sorpresas y de ilusión. Exacto, y salía el famoso Ecoloco, era un Yo mugroso soy literal. El Ecoloco. Exacto, vivía en un bote de esos tambos de metal. Ahí vivía el Ecoloco, era un mugroso, le encantaba la mugre, ¿no? Y había varios personajes, Pistachón Zigzag, que era un abejorro, ¿verdad? El Patas Verdes, que era un sapo grande y decía que él era guapo. El ratón mimoso. Y está, ¿cómo la se llama? lagartija, La lagartija Mafafa Musguito. Ah, sí, Mafafa Musguito. Ajá, Mafafa Musguito. Entonces, me gustaba. Eran programas, bueno, educativos sanos, y divertidos. O sea, honestamente, divertidos. Ahora groserías. Ay, bueno. Sí. No, a mí me gustaba, te puedo decir, todavía me acuerdo los horarios. Iniciaba con Flipper a las 2 de la tarde, después Flipper. Skippy. Sí. Skippy. Flipper, perdón, era un delfín. Y Skippy, un canguro. Sí. Ajá. La isla de Gilligan. Uy, buenísima. La familia Monster. Perfecto. La familia Adams. Exacto. Los Beverly Ricos, que eran como norteños, que eran muy ricos y eran granjeros o algo así, muy divertidos. Sí, ya un poco como ya tenía 12, 13 años, Magnum. Con Tom Selleck, o sea, el verdadero Magnum, no el actual. Magnum, Tom Selleck. La Isla de la Fantasía. Exactamente. El Crucero del Amor, que los pasaban como a las 8 de la noche en el Canal 5, el Canal 8. En el Canal 8 es donde los veíamos. Y pues no puede faltar, a mí en lo personal no me gustaba mucho Chespirito. O sea, a mí en lo personal, pero lo veíamos, porque si a mi hermano y a mi hermana les gustaba, pues, tenías una tele. Teníamos nosotros nada más también una televisión, porque la idea era estar en familia, porque así se estilaba. A lo mejor no pensaban en eso precisamente, pero se estilaba solo tener una televisión. Había otra televisión, me acuerdo, en la recámara de mis papás, porque mi papá era muy cinéfilo. Entonces ya en la noche se ponía a ver sus películas, lo que el viento se llevó, los Tres García con Pedro Infante, los tipos de cuidado con Jorge Negrete, todas las de Pedro Infante. Entonces, como la verdad yo estuve muy apegada con mi papá, pues me volví cinéfila por él, porque luego así los viernes se podía uno desvelar. ¿A poco? Ah, bueno. Pero ¿sabes hasta yo veía con mi papá? Las desveladas eran a las 11 de la noche, o sea, ni llegábamos a las 12, eran las 11 de la noche y vete a dormir. Yo me quedaba con mi papá también muy noche, no sé a qué edad, pero veíamos películas de aquel tiempo, La Dimensión Desconocida, que era lo de terror, supuestamente Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock. Aunque dice mi mamá, suspenso, aunque dice mi mamá que yo desde bebé me tenía que despertar buscando dónde quedé, porque yo veía toda la programación hasta que terminaba que el baile a gogó, no sé qué cosa había, yo no me acuerdo, pero que yo veía televisión todo el tiempo, y que me tenían que ir a buscar dónde quedé dormida. Sí. Entonces, nuestra niñez definitivamente es un contraste. Un contraste. Juegos.
¿A qué jugabas? Exacto. A ver. Uy, no, a mí me encantaba pintar el avioncito. El avioncito era sí. un círculo grande. No, ese es stop. No, espérate. El avión era que los es el así. círculo grande en donde pintábamos el 10. Ajá. Era el 10, luego los cuadritos 9, 8, 7. La meta. Sí, el avión, o sea, que brincabas. Bracitos. Ay, lo voy a hacer, lo siento. No te puedes parar tanto, porque bueno, te vas a ok. mochar la cabeza. Bueno, perdón. Estás muy cerca. Bueno, brincabas con un Sí. de acojito porque Sí. era un cuadrito. Sí. Eran 1, 2, 3, luego 2 que eran 4, 5, luego 1, 6, 7, 8, 1, 9 y luego el O sea, era como un círculo avión 10. todo recto. Ajá. De cuadros con 2 alas. Así es. Y la meta que era el 10. Exacto. ¿A qué? Entonces, Sí. yo lo conozco como avión. Ok. Entonces, mojabas papel de baño Ujú. y papel de baño y estaba aventabas. humedito y lo aventabas en el 1, entonces tenías que brincar, no tenías Pero que de pisar cojito, ahí, de cojito. Y entonces se iba aumentando el grado de dificultad. Pero tenías que recoger. Sí, así. Pero tenías que recoger a cojito Ajá. y seguir terminando hasta el Nada número de 10. hincarte, Tú sino lo aventabas, así, sí, no, tú lo aventabas y saltabas. equilibrándote, ¿no? Ajá. Entonces esa bolita se llamaba teja, así yo la Sí. conocía. Y ese juego me encantaba Sí. porque ahorita ya analizando con Sonia, pues veíamos que el juego no nada más era por juego, sino que había varias habilidades en las que podíamos Sí, las dominar en ese motrices, las de memoria. Exacto, ¿no? Y equilibrio, lateralidad. ¿Te acuerdas del stop, que era un círculo? Sí. Lo dividíamos en países. Ajá. Y todos comenzábamos con el pie. Ajá. Te declaro la guerra en el nombre de. Y si uno decía uno de los países, Japón, y todos teníamos que ir en contra del niño que estaba parado en Japón y a correr. A correr. O sea, era de correr, de puro ejercicio. Exacto. Sí. Entonces, a mí me gustaba también el resorte, Sonia. Sí, me acuerdo. Y subir a niveles, empezabas en los tobillos. ¿En qué consistía? Jugaban dos, se ponían el resorte en los pies. Exacto. y una más tenía Era que la que saltar y esquivar. Se Y tenían hacer como el rutinas. el Ajá. torcerte y cuando brincabas no se te tenía que quedar atorado y tenías que quedar con las piernas así. Si se te atoraba o lo pisabas el resorte de algún lado, ya perdías. Ya perdías y ya te tocaba detener el resorte. Exactamente. Juego de manos. Sí. Huesos, ¿bien? A una de marfil. No, Yo me casé con una de mi pueblo, Rápido. tenía mucho piojo, yo se los quedé con agua salada, tequila con limón, cuerpo de uva, pichón, pichón, pichón. Pedro Infante ya murió, fue estrellado en un avión, María Luisa. ¡Ya me dolió eso! ¿Cuántas velas? Ya. Santo Padre, nuestra mujer tiene una energía tremenda. Jugábamos a Jugábamos eso, esos juegos, sí, padrísimos. sí. La verdad, el juego de nuestra niñez fue interactivo, fue educativo, fue un juego en el que pudimos desarrollar nuestras habilidades sociales, de resolución de problemas. Van a decir, ¿cómo? Efectivamente, si tú te pones a pensar, si eres de nuestra generación, estarás de acuerdo con nosotros. Obvio, las generaciones más recientes pues dicen, ¿cómo puede ser eso? Sí, efectivamente, todos esos juegos que jugábamos nos ayudaban precisamente para todo lo que te acabo de comentar. Y cuando llegábamos a casa, pues era muy sano, ¿verdad? Porque antes eran nuestras 3 comidas, Sonia. Sí. Porque obviamente, normalmente en ese tiempo, en la generalidad era que las mamás se quedaban en casa y los papás salían a trabajar. Esa era la generalidad, aunque hubo sus acepciones. Pero finalmente el apoyo lo tenían por parte también mucho de los abuelos, ¿no? Entonces éramos como muy muéganos, yo lo llamo así de esa manera. Y bueno, en mi caso, mi mamá guisaba riquísimo, todavía le guisa y cuando lo hace muy bien. Pero guisaba muy rico y eran las comidas a tus horas. Sí. Era tu desayuno antes de irte a la escuela, tu comida cuando llegabas de la escuela. Sí. ¿A qué hora salíamos? 12:30. ¿No? Bueno, a mí me pasaba a recoger mi papá como hasta las 2 de la tarde, que él salía de trabajar, llegabas a la casa como a las 3 y todos comíamos. Y si estábamos de vacaciones, no podíamos comer hasta que llegara mi papá. Exacto.
Pero no pasaba de las 3 de la tarde, o sea, el horario de comida, pues obviamente salíamos nosotros 12:30, mi mamá iba y el trayecto de la llegada a casa, porque íbamos cosas. Caminando, y ya iba comprando que las tortillas, que no sé qué, váyanse a lavar las manos, cámbiense el uniforme, ¿verdad? Y lávense las manos y bajan a comer. Entonces comíamos entre 2:30 de la tarde, ¿no? Entonces el horario de comida era ese, ¿no? Y ya la merienda eran 7 de la noche, aproximadamente. Yo me acuerdo, ¿viste la película de Roma? Roma, a ver, recuérdame. Que es precisamente la vida cotidiana de una familia en aquella época de los años 70. 60. Bueno, pues era igualita mi casa y era igualita la dinámica. Cuando vi esa película, ¿cómo te vas a trasladar a tu pasado? Por ejemplo, nosotros estábamos en la casa y mi papá desde la esquina comenzaba a tocar el claxon. ¿Por qué? Porque teníamos que bajar corriendo, abrir el zaguán, pero igualito que en Roma. Y mi papá nada más llegaba y metía su carro, cerrábamos el zaguán y nos metíamos rápido a lavarnos las manos porque ya llegó el papá y ya podíamos comer. Pero así, ya llegó tu papá y corre. Tómala. Pues sí, o sea, fíjense, a pesar de que no son muchos años de diferencia, las dinámicas son cambiaron diferentes. Un poquito diferentes, porque bueno, la educación es distinta, ¿no? En cada familia. Pero tenemos puntos de coincidencia, ¿no? En los juegos, aunque ya no salía y no tenía amigos, los juegos eran los mismos. El programa de televisión, pues no había mucho, o sea, no había así como que una gama como ahora de muchos canales, eran que acaso 3 canales. El 8, el 5 y el 13, creo, el 2 de las telenovelas. El 2, exactamente. ¿Veías telenovelas de chiquita? Yo sí, Mundo de Juguete, que duró como 4 años con Cristina Graciela Mauri. Sí, es cierto. Me encantaba Mundo de Juguete, después Gotita de Gente, ya como cuando tenía como 13 años, Chispita con Lucerito. O sea, a lo mejor no la veíamos todos los días. Sanas. Pero sí o sea, sí eran las. De hecho, había un librito o como una guía así chiquitita que se llamaba Teleguía. Teleguía. TV Notas, ¿no? No, ese no lo veía yo. No lo leía. TV Notas no, Teleguía sí. Porque ahí venía todas las programaciones, pero creo que también venían las carteleras o solamente en el periódico venían las carteleras del cine. Mi papá era el que nos llevaba al cine, yo no recuerdo, pero yo creo que sí. ¿Te tocó el autocinema? Sí, fui al autocinema, no me acuerdo cuál fui a ver, pero sí fui una vez al autocinema. No me acuerdo cuál, pero en aquel entonces mi papá tenía un coche que era un Galaxy. Normalmente los autos en aquella época eran grandes, ¿no? Entonces era un Galaxy rojo, muy bonito. Y entonces nos decía, vamos a ir al autocinema. Mi papá preparaba unas tortas de jamón. Las palomitas caseras. Cállate. Y entonces metía todo así y nos ponía nuestra pijama, mi mamá, y llevamos nuestra colchita porque los autocinemas normalmente eran por la noche. Y entonces íbamos y en nuestro auto veíamos la película. Y ahí comiendo nuestras palomitas, nuestras tortas bien hechecitas, pero nada más pedíamos la soda. Bueno, nosotros no. No, tampoco, es que mi papá, yo ahora que tuve a mi hijo cuando estaba chico, mi hijo dice, ¿cómo nos mantenía mi papá los 3? No, yo pensaba. Pero cuando nos llevaba al cine, en el cine sí dejaban entrar las bolsas de comida y todo, entonces íbamos al cine, yo sí quería que me compraran algo del cine, no, llevaban la bolsa y nos repartían nuestras tortas o nuestras palomitas caseras, que mi papá se ponía a hacer las palomitas, y ahí viendo la película, como había intermedios, en aquel tiempo suspendían la película, podías ir al baño rápido y regresar y seguir viendo la película, o quedarte otra vez, había permanencia. La permanencia voluntaria. Sí, y uno podía quedarse y volver a ver la película, eso sí me acuerdo mucho. Muy padre, muy cosas. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Ok, bueno, pues ¿qué te parece, Sonia? Que bueno, ya trajimos a la memoria todo esto. En tus comentarios nos gustaría leerte para ver qué hacías tú o qué haces tú. ¿Y qué aprendimos además de nuestra época? Exacto. Aprendíamos a que teníamos que esperar al papá para comer todos juntos. Que había horarios. Había disciplina. Había respeto. Había respeto, Había orden. Orden, sí. ¿Verdad? Y pues esto nos va a ayudar para darle pauta
al siguiente programa. Pero fíjense bien, quiero terminar con un principio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos recordando nuestros caminos. Exactamente. Y no nos hemos educaron apartado adecuadamente, nos corrigieron en su momento. Sí. Y aquí estamos, Sonia y yo. Así tú también. Nos vemos a la próxima. Cuídate. Bye.